Bien, entonces fíjate cómo ya depuré las notas y dice en una relación fuerte, el registro hijo depende, el registro hijo depende de un registro padre, caso donde la FK es obligatoria. En una relación débil, el registro hijo no depende de un registro padre, caso cuando la FK es opcional, es decir, no requerida. Obviamente considerando que un registro padre puede ser a su vez registro padre y un registro padre puede ser a su vez un registro hijo. Y luego dice, viendo las tablas desde este enfoque, quiere decir que en las bases de datos relacionales, las tablas hijas dependen de las tablas padre, tal y como pasa en la vida real. Ahorita en nuestras tablas tenemos dos. Por ejemplo, aquí, usuarios es 100% una tabla padre, porque no tiene llaves foráneas. Y teléfonos es una tabla hija, pero aquí esta tabla padre es tabla padre de teléfonos, pero a su vez esta tabla usuarios, por ejemplo, si tuviera una llave foránea, a su vez también sería tabla hija. Entonces en este caso, usuarios es tabla padre de teléfonos, pero tranquilamente, pues ahora sí que... Y teléfonos es tabla hija de usuarios, pero tranquilamente aquí, si usuarios llegara a tener otra foreign key, si llegara a tener aquí una foreign key usuarios, esta también sería una tabla padre de teléfonos, pero a su vez sería tabla hija de esa otra tabla. Entonces, eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso. Por eso de relaciones fuertes y de relaciones débiles, siempre hay que considerar que tablas hijas pueden ser a su vez tablas padre y viceversa. Y los registros de las tablas padres se conocen como parent row y los registros de las tablas hijas se conocen como child row. Y vamos a ver otro término que se utiliza mucho y también es bien común que te lo vas a encontrar. Otra forma de llamarles a las tablas es tablas de catálogo y tablas de detalle. Fíjate, vamos a poner la nota por acá. Existe el concepto de llamarle a las tablas de catálogo y tablas de detalle. Entonces, otra terminología que existe aquí en base de datos. Vamos a ponérsela con letra 12. Entonces dice, existe el concepto de llamarle las tablas de catálogo y tablas de detalle. Vamos a ver qué son las tablas de catálogo. Es bien sencilla la definición, aunque muchos pues usan el término indistintamente. Las tablas de catálogo son aquellas que son tablas padre 100%. Es decir, que no tienen ninguna FK. Entonces, las tablas de catálogo son aquellas que son tablas padre en su máximo esplendor. Es decir, que no tienen ninguna FK. En nuestro caso, nuestra tabla de usuarios, en este punto, se conoce como una tabla padre y a su vez es una tabla 100% padre. ¿Por qué? Porque no tiene llaves foráneas. Entonces, esta tabla de usuarios puede ser llamada tabla padre y a su vez es una tabla de catálogo porque no tiene ninguna FK. Entonces, las tablas de catálogo, las que se conocen como tablas de catálogo, son aquellas que son tablas padre 100%, es decir, que no tienen ninguna FK. Por el contrario, obviamente ya viéndolo del otro lado, vamos a ponerle moradito. Vamos a ponerle las tablas por otro lado. Las tablas de detalle son aquellas que tienen al menos una FK. Entonces las tablas de detalle son aquellas que tienen al menos una FK. Pero ¿por qué se llaman FK? ¿Por qué se llaman tablas de detalle? Porque por ejemplo, fíjate, aquí tenemos pues la tabla de teléfonos y aquí hay una foreign key. Entonces el 1 no nos dice mucho, nomás nos dice que es un número. Pero aquí, si nosotros hacemos un join, como ya te lo dije así a grandes rasgos, ya después vamos a ver los join en su máximo esplendor. Aquí el 1 no representa nada, pero sin embargo, viéndolo desde este lado, el 1 va a dar mucho detalle. ¿Y qué detalle nos va a dar? Pues que el 1 corresponde al usuario con ID 1 que se llama WebTD97. Entonces, las tablas se llaman tablas de detalle porque tienen llaves foráneas. Y un 1, una foreign key, nos da más detalle de a qué registro pertenece o a qué registro padre apunta.
Entonces por eso se dicen que son tablas de detalle, porque tienen foreign keys, pero esas foreign keys no simplemente representan una foreign key, sino que nos da más detalle de a qué padre está relacionado. Entonces aquí por eso se conocen tablas de detalle. Entonces pues es muy difícil la terminología nueva que te acabo de meter. Tablas de catálogo, aquellas que no tienen ninguna FK. Tablas de detalle, aquellas que tienen al menos una FK. Pero como te digo, pues casi siempre el concepto de tablas de catálogo y tablas de detalle ustedes lo saben distintamente, o muchas veces nunca lo vas a ver. Casi siempre tú vas a verlo que las nombran como tablas padre y tablas hijas. Ya esto de tabla de catálogo y tabla de detalle es como que una nomenclatura más concreta. Entonces, esto para que lo consideres. Fíjate que también te quiero meter otro concepto nuevo. Es que a partir de hoy, para vernos un poco más técnicos, vamos a ver, nosotros ya vimos lo que es una relación de uno a muchos en su máximo esplendor, ya con mucho detalle. Como te digo, identificar una relación de uno a muchos no se te debe de complicar. Más bien lo que se te va a complicar, que es completamente válido, es saber dónde va la foreign key. Pero ya de identificar una relación de uno a muchos no te debería de ser un problema. Entonces, vamos a ver el término que dice por acá. En una relación de uno a muchos se utilizan las frases tiene muchos y pertenece a. Entonces esta la voy a poner en ¿cómo se llama? En más grande, porque esto es muy importante que la entiendas desde ahorita. Vamos a ponérsela en azulita. Dice, en una relación de uno a muchos se utilizan las frases tiene muchos y pertenece a. Entonces en este caso se lee como que un usuario tiene muchos teléfonos y un teléfono pertenece a un usuario. Saludos.